Muy bien, buenas noches a todos. Es una alegría poder compartir esta noche y esta historia fantástica, que no es una historia de invento humano, sino realmente eh, es considerar y ver el milagro de Dios, el poder de Dios. Hoy estaba pensando en las mujeres o esposas de los patriarcas y pensaba en Sara. Una de las similitudes que tenían en común, tanto Sara como Rebeca como Raquel, que ambas sufrían de esterilidad. Y es a través de estas mujeres piadosas que acompañaron a hombres piadosos con virtudes, con defectos, pero tomaron la decisión bajo la paciencia, la gracia y la misericordia y la soberanía de Dios, que son los tres aspectos que hemos considerado, por lo cual Dios llamó a Abraham. Dios trazó la línea mesiánica desde la simiente prometida. Es interesante, hoy voy a compartir algunas líneas. Vos podés estudiar la vida de Abraham a través de líneas cronológicas. No sé si te pasa, ¿no? Que si vos, por lo que estamos aprendiendo juntos a lo largo de estos viernes, pensás en la vida de Abraham, vos la encasillás en 3 o 4 puntos tal vez, ¿no? La encasillás en el punto de su llamado, de Mesopotamia, precisamente de Ur de los Caldeos, que fue el peregrino. Uno le agrega riqueza a este hombre de Dios que habitó en tiendas, que estaba vinculado con el altar y que vivió aferrado a la promesa, y después vino el hijo de la promesa y que lo sacrificó y murió lleno de días y terminó. Esa es la vida de Abraham. Pero si vos te pones a trazar la vida de Abraham en profundidad, una de las cosas con lo cual estoy apuntando, y hoy te voy a compartir un secreto, ¿no? Porque en algún momento alguien me preguntó la semana pasada, ¿y qué hay de la tarea? Bueno, yo no te voy a pedir un examen ni que presentes un trabajo práctico, pero sí que puedas leer la vida de Abraham por 4 semanas a lo largo a partir de Génesis capítulo 11 hasta el final de sus días. Porque eso, a medida que vos lo vas leyendo, mientras yo voy compartiendo estos viernes, pasajes, momentos, situaciones, te van a ser familiares. En algún momento te pedí que hagas una línea cronológica de su peregrinaje a través de sus años. A mí me encantó, me han mandado algunos su tarea, algunos como familia, otros individualmente. Yo tengo una ovejita cercana también que fue muy diligente y me mandaba por WhatsApp la tarea. Y es interesante porque en la vida de Abraham vos podés trazar varias líneas cronológicas en relación a sus años, en relación a la promesa, en relación al pacto, profundizando un poquito más en relación a la simiente, que no comienza con Abraham. Ya después vamos a ver un poquito acerca de eso. Comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le declara a la serpiente de que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Hoy compartía con Fernando, mi compañero de trabajo, que aparte somos hermanos de la fe. Vos vas a Génesis capítulo 3 y ves el pecado del hombre. Vas a Génesis capítulo 4 y vas a ver el primer enfrentamiento entre hombres, ¿no? Caín mata a su hermano Abel. Ahora, vos podés quedarte con la visión superficial diciendo, bueno, tuvo celos, él obró por la carne, creyó en sus obras, Abel era más espiritual. Otros pueden decir, bueno, Abel se identificó con el sacrificio de sangre, por eso ofreció una ofrenda y Dios se agradó, pero también su hermano trajo ofrendas vegetales, y el problema no era en la ofrenda en sí, sino tenía que ver con el corazón. Eh, Abel se identificó con el sacrificio, con eso que había aprendido por parte de sus padres, pero Caín trató de traer el esfuerzo y el trabajo de sus manos. Ahora, si vos te quedás en eso y decís, bueno, el pecado estuvo a la puerta, porque pues Dios le advirtió a Caín. Le dijo, escúchame, Caín, el pecado está a la puerta. Dios le dio la oportunidad de rever su situación. Ahora, Caín endureció su corazón, que decayó su semblante y decidió matar a su hermano.
Y ahí vemos el primer homicidio en una familia. Ahora, si vos te quedás con eso solamente, es una mirada, ¿cómo poder decir? Una mirada superficial de la situación. Acordate que en el diálogo primario, por así decirlo, en esta noche, Dios le había dicho a la serpiente que iba a haber una guerra, una lucha. Ahí comienza la guerra santa. En realidad comienza en el cielo, cuando Satanás dijo en su corazón que quería ser semejante a Dios. Entonces él es desechado, siendo el querubín preferido, el custodio de la adoración, de la alabanza en el cielo, y es desterrado porque en su corazón, Lucifer, quiso ser semejante a Dios. Entonces, a partir de ahí comienza una guerra santa en las esferas celestiales que se traslada al paraíso, al Edén. Y ahí a través de la seducción a la mentira, ese deseo que estuvo en Satanás es el mismo deseo que quiso poner en el corazón de Adán y Eva. Dice, el día que vas a comer del fruto, eso vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. A través de esa catástrofe, de ese pecado, cuando el hombre pecó deliberadamente, y en cierta manera podríamos decir así, tanto Adán como Eva no creyeron en lo que Dios le dijo, obraron en incredulidad, obraron sin fe. Así que el problema del hombre desde el comienzo, aún desde el Edén, es un problema de fe. Y cuando hablamos de fe es creer en Dios, confiar en Él, en su palabra, en sus mandamientos, en un clima perfecto, ideal, porque todavía no se había dado a luz el pecado. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Para tener comunión, compañerismo y un compromiso de amor. Así que Dios espera de nuestra parte lo que en su iniciativa Él nos muestra a cada uno de nosotros. Así que llega el momento donde el hombre cae, es separado, desechado, y ahí Caín decide matar a su hermano, pero detrás de Caín está el trasfondo de esta guerra espiritual, de esta guerra santa entre Dios y Satanás. No nos olvidemos lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Detrás de Caín estaba el deseo del maligno. Por eso Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida, se identifica con Satanás, que es el que indujo, tentó y cautivó a Caín en el huerto a matar a su hermano. Ahora, detrás de eso, ¿sabes qué? Hay un ataque a la simiente de Dios. Y a lo largo de las escrituras vas a ver que detrás de un elemento humano, sea un rey, quien sea, podemos pensar en Herodes, podemos pensar en varios reyes, en Atalía durante el reino de Judá, que quiso matar a toda la corte real y fue preservado un rey. Podemos ver Herodes cuando persiguió y mandó a matar a todos los chicos hasta 2 años. Faraón cuando mandó a matar a todos los niños. Detrás de eso está el ataque de la serpiente astuta y antigua Satanás contra la simiente, porque de la simiente iba a venir el Salvador del mundo. Así que vos, a través de esto, vos podés trazar líneas cronológicas, y esta simiente va a pasar a través de la vida de Abraham, va a pasar a Isaac, y va a pasar a Jacob, y de Jacob sus descendientes, y va a ser trasladado al reino, porque Dios hace un pacto eterno con David, donde va a prometerle un rey que iba a gobernar eternamente y para siempre, haciendo mención a este Mesías, que tiene que ver con la simiente santa. Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, hablando de la simiente, dice que hay muchos, pero la simiente que Dios se refiere tiene que ver con Cristo, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios del Padre. Así que esto es espectacular. Así que eso te lleva a considerar la fidelidad de Dios. Y es esto lo que hay en la mente y en el corazón del escritor de la ley del Pentateuco, para que cuando Dios le dice por medio de Moisés al pueblo, a la nueva generación, a los que iban a entrar a la tierra prometida, que ellos tenían que aprender a conocer al Dios fiel. Al Dios fiel.
en todos sus atributos, en todo el esplendor de su persona. Así que quedarnos con el conocimiento del Dios Salvador es muy poco, mis queridos. Tenemos que conocer al gran Dios que en su multiforme sabiduría, en la diversidad de sus colores, se mete en tu vida y en la mía de una manera espectacular, hasta el punto de hacer de estas tres mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, que tengan parte en el árbol genealógico del Mesías que iba a venir para salvar a la raza caída por consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su plan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel a su pueblo, y en este caso a su peregrino. Por eso cada vez que leas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, está hablando del Dios fiel a sí mismo, el Dios fiel a su pacto. Es el mismo Dios que clama el profeta Elías cuando quiere en aquella lucha, contención contra los falsos profetas de Baal. Él cuando clama, va a clamar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Tiene que ver con el Dios de la fidelidad. Así que esto es maravilloso. Por eso hay un pasaje que quiero leer en esta noche con ustedes. Hebreos dice el capítulo 6, versículo 13, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice, hablando de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la certeza, la seguridad de esta situación? Bueno, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque de tales personas Él se goza y se deleita porque Él va a proveer en abundancia para con ellos. Así que cuando pensamos en la vida de Abraham, estamos pensando que estamos entrando en la escuela de la fe, una fe que nos relaciona y nos vincula con Dios. No es el Dios del día domingo, mis queridos. No es el Dios de la reunión de oración o de la reunión de junio o de la escuelita dominical. Es un Dios que se mete en tu vida y en la mía porque quiere que conozcamos su fidelidad. Cuando hablamos del concepto de un Dios fe, estamos hablando de un concepto de Dios verdadero, que dice la verdad. A tal punto fue la aparición de este glorioso Dios, que para Abraham todos los dioses son falsos dioses y están todos muertos. Les cuento un paréntesis, ¿no? Algo que me pasó en el día de ayer. Tal vez a algunos les gustará y a otros no, pero a mí hay algunas canciones que me gustan de Santiago Benavides, ¿no? Y él tiene una canción, ahora les comparto el porqué y cómo preparó el Señor mi mente y mi corazón para enseñarme algo en el día de ayer. Escuchando una canción que se llama acerca de un hombre que era rico, ¿no? El hombre millonario. Y él canta, y es verdad, es el testimonio de una persona que él escribió esta canción. Dice que este hombre tenía como riqueza, no mansiones, sino una moto toda oxidada, era peón de un trabajo, y él decidió que su riqueza no fueran las riquezas de este mundo, sino todas aquellas que vienen como por añadidura, como consecuencia de buscar el reino de Dios. Así que él decidió que sus riquezas estén vinculadas con el cielo y no con la tierra. Ayer fuimos a arreglar con mi compañero una caldera y fuimos a una de las grandes casas que hay allí en Nordelta. Así que entramos y le digo a Fernando, me llamó la atención, llena de estatuas de idolatría, ¿no? Entonces, entrando por la puerta de la casa, a la derecha estaba Jesús, ¿no? La imagen tipo del Sagrado Corazón. Entrando por la puerta había un ojo de esos que están en la filosofía eh, eh, de Oriente, por decir así, ¿no? Hinduista. Pasamos la puerta y había como un jardín todo rodeado de vidrio, y ahí estaba Mahoma, el Buda, triángulos, leones, todo ahí. Fuimos al fondo
Y en un costado del fondo estaba la Virgen de Luján. Digo, ¿qué es esto? Nosotros fuimos a arreglar las calderas. En una de esas subimos a la planta alta. Miro así y pasan subiendo la escalera, está llena de camisetas de fútbol, de muchos nombres famosos, Ronaldo y tanto más. Y había muchas camisetas con el nombre de el Kun Agüero. Entonces, Fernando estaba controlando la caldera y había como una vitrina grande, como puede ser tu dormitorio y el mío, algo así. Todos rodeados de cristal. Toda de ropa deportiva, camisetas de nombres de famosos. Miro para chusmear, ¿viste? Y ahí había todos pergaminos, cuadros, medallas, reconocimientos al Kun Agüero. Y le digo a Fernando, le digo, ¿sabes a dónde estamos trabajando? En la casa del Kun Agüero, me parece. Estábamos arreglando la caldera y miramos la foto y eran los padres del Kun Agüero, con toda su familia. Y era como un santuario. Todo lo que te puedas imaginar estaba ahí. Y me vino a la memoria la canción que me llamó la mañana de Santiago Benavides, de aquel millonario de la moto toda rotosa, destartalada, peón de cualquier fábrica común de Colombia, cuyo destino era para él vivir por las riquezas del cielo. Entonces ahí tenía un cuadro, ¿no? De la decisión testimonial de un hombre común y corriente, lejos de vivir en un lugar como Nordelta, plagada de falsos dioses que no ayudan en nada, con una vanagloria de éxitos deportivos que dura un tiempo y después se va. Y me hizo pensar en el gran Dios que yo tengo. Y le decía a Fernando, te regalo todo esto. Y un paréntesis, aquello que nos gusta el asadito, estaban poniendo una parrilla que vos apretabas un botón y subía a la puerta de la parrilla para que pongas la carne y se empieza a hacer. Vanidad. Cosas pasajeras. ¿Por qué te cuento esto? Porque Abraham tuvo que decidir, viviendo en Ur de los Caldeos y ahí un breve tiempo en Harán, en vivir en tiendas o en el lujo de las civilizaciones. Te hablé importante acerca del llamado y gastamos mucho tiempo con relación a eso. Y cuando uno piensa en el llamado de Abraham, acordate que cuando uno piensa que Dios nos llama, es una respuesta a la fe. Y la fe no pone la mirada en dificultades o imposibilidades. La fe no hace las cosas fáciles, hace las cosas posibles según el determinado consejo de Dios y la voluntad de Dios. Y presta atención, la fe no es una confesión positiva que voy a decir, voy a hacer esto porque me va a ir bien. Porque muchas veces vamos a tomar decisiones de fe y nos va a llevar a pagar un precio. Hay una doctrina dando vuelta por ahí que tiene que ver con la confesión positiva, o también esa doctrina que tiene que ver con decretos por la determinación del hombre. Yo decreto que se termine esto porque en el nombre de Dios no somos ninguno para decretar. Somos llamados a confiar, a creer, a poner nuestras vidas en las manos de Dios, para que personas comunes y corrientes, ordinarias como nosotros, en las manos de Dios, Él, no nosotros, porque la obra es de Dios, puede hacer cosas extraordinarias. Y hoy miraba la vida de estas mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, en tremenda debilidad, imposibilitadas en su esterilidad. Y Dios las utilizó y las pone en el árbol genealógico del Mesías. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, la obra es de Dios y no nuestra. En la obra de Dios no hay nada para la gloria humana. No hay nada para el yo puedo, el yo soy, o qué importante y lo que pude hacer. Tiene que ver con la gracia. Y cuando la gracia se manifiesta, como se manifestó en la vida de Abraham, no hay lugar para la soberbia. Por eso la Biblia declara, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La victoria del creyente comienza cuando en el altar de Dios dobla sus rodillas y le dice, Señor, no puedo, solamente tú. Señor, soy inútil, solamente tú. Señor, no está en mi capacidad, solamente tú.
Y este Dios fiel no cambia la manera, aún en el tiempo de esta presente dispensación, que tiene que ver con la iglesia, porque aún la iglesia está siendo llamada a la escuela de la fe. Y cuando hablamos de fe, es el patrón que Dios estableció en su soberanía para que podamos agradar a Dios. Es por eso que en la vida de Abraham, cuando vos estudiás cronológicamente a lo largo de los años, yo tengo algunas edades, ¿no? 75 años, 86 años, 99 años, 100 años, 140 años aproximado y 175, Dios le dio descanso en el peregrinaje de esta tierra y se lo llevó con él. Ahora, estos son fechas, son años, que sucedieron cosas. Así que cuando vos estudiás la vida de Abraham y ves los años, porque específicamente el Espíritu Santo se tomó la molestia de guiar a Moisés a que escribe y recalque los años. Así que si están escritos ahí, son importantes, porque hubo eventos, hubo situaciones, hubo circunstancias piadosas y también de incredulidad. Pero la gracia de Dios se despliega en todo eso, en las virtudes de Abraham y en los defectos de Abraham, para mostrar que Dios es fiel a su plan, a su promesa y a su pacto y a su pueblo. Aunque nosotros, dice Pablo, seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo, porque Dios es fiel. Y es un atributo de Dios que en esta noche, mis queridos, lo llamo y me llamo en primer lugar a considerar como un motivo de adoración a Dios. Te adoro, Dios, porque tú eres fiel. Te adoro, Dios, porque tú eres verdad. Te adoro, Dios, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que dices es verdad. Lo que prometes, lo cumples. A los 75 años, a los 86 años, a los 99, a los 100, a los 140 y a los 175. Hoy estaba leyendo los últimos días de Abraham, porque te comento que en el estudio personal de esta serie de estudios estoy por el estudio 18, todavía no he llegado al capítulo 22. Y pensando en esto, estaba considerando cuando, después que murió Sara, Dios se va a casar con una de las concubinas, Setura, que significa fragancia, incienso, y va a tener 6 hijos más, para experimentar aún en esos años que de los lomos de Abraham iban a nacer naciones que la simiente no tenía nada que ver. Tal es así de que Abraham se toma el trabajo de separar a Isaac, teniendo en cuenta que era el hijo de la promesa, y envió a los hijos de Setura hacia otro lugar, y de esos hijos iban a ser el mundo árabe. Pero él separó el hijo de la promesa porque tenía que ver con la simiente prometida de Dios. Así que vos fíjate cómo estudiando la cronología de los años de Abraham te va introduciendo a eventos, a situaciones que tienen mucho que ver con él y con nosotros, pero sobre todo con el plan, la promesa y el pacto de Dios. Ahora, a mí, mis queridos, esto me hace llamar la atención y pensar cómo un Dios fiel, que es fiel a su plan, a su promesa y su pacto, puede poner sobre mi cuidado, mi mayordomía, intereses, planes o proyectos que tienen que ver con su fidelidad cuando yo soy infiel. Por eso la premisa está para la Iglesia de Jesucristo, que se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y en su fidelidad, Dios nos ha revelado sus misterios. Quiero decirte que en este tiempo para Abraham, la iglesia estaba algo muy lejano. Vamos un poco más para acá, la muerte y la resurrección de Cristo, aunque hubo un momento, es mi convicción personal, en esa comunión que tuvo con el ángel de Jehová, con Cristo mismo, por eso titulé esta serie de estudios El Yo Soy de Abraham, el Cristo de Abraham, porque Cristo da testimonio en el Nuevo Testamento que Abraham se gozó de ver el día de Cristo. Y de una manera dramática, tremenda, le dio el privilegio y la responsabilidad
en su vida y con su vida de hacer un hecho que ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer, que es ofrecer a su hijo, su único hijo, en sacrificio. Déjame hilar un poquito más fino en relación a esto. ¿Cuáles eran uno de los problemas más fuertes y arraigados en el corazón de Abraham? Su familia. Le costó dejar a su padre, le costó dejar a su sobrino Lot y a sus parentelas que estaban en Harán. Y hubo un momento que después de haber avanzado en la escuela de la fe, Dios le pide al hijo de la promesa, que era el deleite de Abraham y de Sara. Acordate que se llama Isaac. Y cuando pensamos en Isaac, significa risa, gozo, deleite. Era la niña de sus ojos, eran lo que más amaba. Y en un momento de su historia, Dios irrumpe y le pide en sacrificio el hijo de la promesa. Y este Abraham que le había mentido, que había descendido de Egipto en tiempo de hambruna, y que muchas veces se apuró, y que era un hombre común y corriente del tiempo y del espacio, que no era un superhéroe, sino un hombre como vos y yo. Dios creció y abrazó esa fe y no rehusó a su único hijo, sin saber que un día lo que él estaba haciendo era un tipo de lo que un día Dios el Padre iba a hacer con su hijo. A mí no me deja de impactar pensando que cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, la voz del cielo se abrió y dijo: detente. Pero aquellos clavos en aquella cruz, aquella lanza, aquellos látigos, no se detuvieron por amor a vos y por amor a mí. ¿Sabes? Pensaba días atrás escuchando una serie de estudios, qué contenta estaría la serpiente con cada latigazo, ¿no? Con cada escupida, con cada puñetazo. Tal vez estuviera diciendo: te vencí. Se acabó con el Mesías. Sin darse cuenta que cada herida que sufría el cuerpo, el alma y el espíritu del Salvador era lo que lo estaba derrotando. Y la simiente santa, Jesucristo, el Hijo de Dios, le estaba hiriendo en la cabeza con herida de muerte. Y en breve vendrá y aplastará, para la gloria de Dios y la honra de su nombre, a Satanás por toda una eternidad. Por eso él está furioso, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero a nosotros también nos queda poco tiempo de peregrinaje en esta tierra, para disfrutar la consumación del plan de Dios, la realidad de la promesa de Dios y la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa esto, cuando abrazo estos temas, ya, ¿qué pasa mañana, pasado? La sociedad, cómo va tu equipito de fútbol, pasa a segundo plano, es otra cosa. Aún la pandemia, mis queridos, porque estamos hablando del plan perfecto, soberano de un Dios fiel que cumple sus promesas. Por eso me pareció espectacular la lectura de este texto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, ¿tenía necesidad de jurar Dios? Si Dios es fiel, Dios es verdad, infinitamente verdad, infinitamente fiel, tuvo que jurar, ¿sabes por qué? Por la necesidad de Abraham, que era un mentiroso. Abraham estaba acostumbrado con los negocios, ¿viste? En la feria de los rebaños. Y como en toda feria y todo lugar de mercaderes, está la trampa, ¿no? Yo tengo acá un verdulero. A mí me gusta, acá en la casa acostumbramos a comprar el cajón de naranja por
por el tema de salud, por la vitamina C. Y la otra vez fui a comprarle un cajón de naranja y digo, ¿son buenas? Sí, sí. Y había recibido las nuevas. Y me dio ya las que no eran tan nuevas. Y tuve que tirar 1 kilo. Me metió el perro. Es parte del comerciante, porque busca su interés, su negocio. Dios no es así. Abraham por 2 veces presentó a su esposa como su hermana. Y por su incredulidad, por su falta de confianza en Dios, llevó a Faraón y a Abimelech a la tentación de querer tomar a su esposa como para sí. Y Dios se metió. Y Dios personalmente tuvo que intervenir para detener a Faraón y para detener a Abimelech. Y fue echado de sus lugares con vergüenza. Porque cuando vino el gran hambre en la tierra, en vez de confiar al Dios que los llamó, a habitar en tiendas, a depender del altar y descansar en la promesa, fue a buscar auxilio a Egipto. ¿Se acuerdan la diferencia entre Egipto y la tierra prometida? Podemos hacer un paralelo, la diferencia entre el Éufrates y la tierra prometida. La tierra prometida dependía exclusivamente de la lluvia temprana y tardía de Dios. En cambio, Egipto, como Ur de los Caldeos, Egipto dependía del Nilo. Ur de los Caldeos dependía del Éufrates. Entonces hacían regueros y con eso preparaban los surcos para regar, porque era un recurso seguro, porque siempre tenían agua. En cambio, vivir en Canaán era depender día a día de la provisión de Dios. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero a veces nos estamos tranquilos porque sabemos que a fin de mes llega el sueldo. No sé si te tocó. Norby, qué duro, ¿no? Depender día a día, ¿no? Llegan esos días que no sabes de dónde te va a caer. No sé si vos lo viviste o te tocó, a mí sí. Y cuando alguna vez me escuchaste que prefiero tener pan y mate cocido en la voluntad de Dios y no banquete fuera de ella, créeme que hubo días de pan y mate cocido, pero en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Dios te lleva a un lugar y te dice, ¿qué es este? Quédate tranquilo y estemos en paz porque vamos a vivir bajo su bendición. Y creo, mis queridos, que aún en este tiempo difícil que nos toca vivir, estamos bajo la mirada primorosa y el cuidado soberano y sabio de Dios. Tal vez me decís, bueno, Carlitos, hubo hermanos en la fe que sufrieron esto. Si Dios lo determina así, le vamos a decir, ¿qué haces? ¿Está realmente nuestras vidas en las manos de Dios? ¿Sabes? De los 75 años de Abraham hasta los 175, veo una escuela. Cuando tenía 75 años salió de Harán a la tierra prometida. Dios está llamando. Y vimos algo, ¿no? Es importante que entendamos que cuando consideremos el llamado de Dios, va a involucrar penalidades. Y Abraham tenía que sufrir la desvinculación de su influencia paterna. Papá, mamá, algún día vas a tener que entregar a tu hija o a tu hijo. Entonces tu oración es que tu hija y tu hijo puedan escoger un hombre o una mujer piadosa que ame a Dios.
Y en eso los padres están involucrados. Abraham le pidió a su siervo que vaya unos cuantos kilómetros para buscar esposa para su hijo Isaac. Línea que no está en consonancia a este mundo que vivimos. Hoy parece que los hijos le dan órdenes a los padres. Entonces los hijos dicen, papá, mamá, me gusta este muchacho, me gusta esta chica, y es así, y no buscan consejo. Porque no entienden que su vida no les pertenece, le pertenece a Dios. Y que tu vida descansa y está acomodada, situada en un rol importantísimo en el plan eterno de Dios que está bajo la sabiduría infinita de Dios. Esta multisabiduría de Dios que tiene multitud de colores, adornada en su gracia por su infinita misericordia y con ese gran amor que nos amó, nos proyecta en su plan, en su pacto, porque quiere que seamos parte de lo que Él es y lo que Él hace. Y en este tipo de personas que veo, como hoy mencioné Sara, Rebeca y Raquel, a ver a la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, personas comunes que quieren involucrarnos en este pacto fiel, en este plan fiel, y que seamos parte de su promesa. Hago nombre de persona porque veo 4 nada más, porque estoy viendo a través del celular, pero yo lo veo a Norby y a Silvia ahí. Qué linda herencia para su nieto que llegó, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la herencia que le van a dar? Es Cristo. Y en un momento atrás te hablé de que el pedido de Dios sobre el corazón de Abraham lo llevó a la madurez a entender que su familia, su hijo amado, no era de él, era de Dios. De ahí que el salmista dice, herencia de Jehová son los hijos, nietos, sobrinos, aún tu esposo, tu esposa, Dios te los presta por un tiempo. Y ahora le hablo a los cónyuges, a los esposos y a las esposas. Esposa, ¿tu esposo es de Dios o es tuyo? Esposo, ¿tu esposa es de Dios o es tuya? ¿Sabes que hubo matrimonios que uno de los cónyuges el Señor se lo llevó? Terminó enojándose con el Señor y apartándose del Señor. Para Abraham fue cosa difícil abandonar su campamento, desprenderse de sus conocidos y sus seres queridos, pero llegó a un punto en la maduración de su fe que entendió que todo, todo, absolutamente todo, era de Dios. Abraham entendió que fue llamado a andar en conformidad con la multiforme sabiduría de Dios. Él fue el elegido, el escogido soberanamente para dar un buen comienzo como ya lo hemos visto. Este llamado, mis queridos, no podemos enfrascarlo solamente en el área de la obra misionera, de un pastorado, o un diaconado, o un ministerio específico,
Sabemos que el primer llamado de parte de Dios es para que seamos salvos, pero el llamado de Dios es para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, nosotros que somos parte de una naturaleza caída, está esa lucha, esa enemistad en nuestra vida. Una carne que se opone a la voluntad de Dios, con sus deseos viciados y engañosos. Pero una nueva naturaleza que hemos recibido cuando vos y yo nacimos de nuevo, que quiere y ama la voluntad de Dios, así que responder al llamado de Dios. Es una apelación y un ejercicio en la vida diaria. Tu santidad y la mía tiene que descansar en las promesas de Dios, porque hay un pacto garantizado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario que nos limpia del pecado, quita el pecado para que podamos avanzar y abrazar este camino de santidad. Ah, Carlitos, yo nunca lo había visto así. Pensé que la santidad era no toques, no gustes, no mires. No, no, no. Abrazar la santidad es abrazar la misma vida de Dios. Cristo es el santo. Y si Cristo vive en mí, me hizo participante de su naturaleza divina, para que en su santidad nosotros podamos ir caminando y creciendo en este proceso de la salvación que se llama santificación. Cristo nos salvó de la condenación por medio de la justificación. Y nos salvó de la pena justa del pecado, pero ahora en la santificación, Cristo quiere liberarnos y tiene la promesa y el poder a disposición nuestro en su sabiduría infinita para que podamos descubrir el secreto a través de Cristo, su palabra y la obra soberana del Espíritu Santo, que podamos crecer y avanzar venciendo en este campo que tiene que ver con la santidad práctica. Ah, Carrito, pero yo no puedo, soy débil, caigo, y una y otra vez. No le estamos creyendo a Dios. Estamos siendo incrédulos. Estamos negando la fidelidad de Dios y le estamos haciendo al mentiroso. El llamado de Dios no tiene que ver solamente con un ministerio. No tiene que ver con ir a un país o al interior. No tiene que ver si voy a instituto a prepararme o no voy a prepararme. Tiene que ver con mi vida real, de conocer que Dios es fiel, que mi vida es de fe y para fe. En este campo de la santificación, Dios me libera del poder del pecado. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carlitos nos está trayendo una carga que nadie puede llevar. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a decir, cada día muero, porque tenía problemas con Saulo de Tarso. Pablo de Tarso murió, ¿sabes cuándo? Cuando Pablo fue decapitado. El viejo Abraham, a seca, no Abraham, murió no cuando Dios le puso un nuevo nombre, sino cuando Dios le cerró los ojos y se lo llevó a su presencia. Por eso el llamado de Dios también tiene que ver con que en la multisabiduría de Dios, Dios nos manda a ser sal y luz. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este concepto, días atrás, un maestro me hizo pensar en estas dos cosas. Cuando hablamos de estar perdidos, podemos interpretarlo de dos maneras. En primer lugar, que estamos perdidos del propósito para el cual fuimos creados. No fuimos creados para evangelizar ni para discipular, sino para ser conformados a imagen y semejanza de Cristo. Pero también, cuando hablamos de perdidos, significa que podemos echarnos a perder. Perdemos la fidelidad de Dios, perdemos la veracidad de nuestro testimonio, somos como esa sal insípida, que somos pisoteados por los hombres. Qué triste cuando personas
tuvieron un testimonio una vez y hoy por su vida están en el mundo, sin paz. ¿Saben, mis queridos? Hay una hegemonía satánica que se viene, por lo cual hay algo en lo presente que la detiene. ¿Saben lo que es? La sal. ¿Y saben quiénes son la sal? La iglesia. ¿Sabes quiénes son la iglesia? Vos y yo. ¿Sabés lo que se está haciendo grande en esta noche? Palabra fiel, que solo es Dios. Porque todavía no entiendo cómo un Dios fiel y verdadero puede confiar en mí. Pero tengo la promesa que en su poder Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que podamos ser luz y sal en medio de un mundo en oscuridad. El llamado de Dios también involucra que seamos siervos, discípulos, no creyentes nominales de una iglesia. Ser miembro de la Iglesia Bautista Misionera de Belgrano, miembro de la Iglesia Evangélica de Edo, no te asegura nada. Somos miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto vitalmente ligados a Cristo. En una escuela que por gracia hemos sido introducidos para poder crecer y comprobar la veracidad de este Dios que es fiel a su plan, a su promesa, a su pacto y a su pueblo, y en relación a Abraham, a su peregrino. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Lo que Dios escoge para nosotros es donde vamos a tener la bendición. Ahí no va a depender de circunstancias. Acordate que cuando Abraham llegó a la tierra prometida, el cananeo estaba ahí, Sara era estéril, había guerras, así que la bendición de Dios no depende de circunstancias, no depende del lugar, porque el cananeo estaba ahí, sino simplemente permanecer y depender en la voluntad de Dios. Llegó el hambre, ¿qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. Tuvo que regresar con la cabeza gacha, regresó con más riqueza que la que tenía, pero regresó con vergüenza y desdicha, con una influencia que fue mala para la vida del otro, y con una criada, una sierva, que le iba a traer dolores de cabeza, que se llamaba Agar. ¿Cuántas cosas todavía hay en nuestro corazón de Egipto, no? Tal vez una Agar, amor por el dinero, un testimonio interrumpido. Cuando Abraham dejó el altar, descendió. Así que Dios nos hizo un llamamiento con promesa y cuando Dios hace la promesa, uno descansa. Si yo te hago una promesa en esta noche, la seguridad va a estar determinada en cuánto me conoces. Tu motivación tal vez esté determinada en lo que yo te prometo. No te puedo decir, te voy a prometer para este fin de semana hacerte un regalo importante. Entonces llega el sábado y estás esperando que Carlito venga. Llega a las 12, la 11, las 12, las 3 de la tarde y Carlito no vino. La promesa ni apareció. Era un mentiroso, un chanta y un incumplidor. El llamado de Dios es distinto. Hablar de la promesa es
En primer lugar voy a conocer el objeto de la promesa, y Dios le hizo una promesa. Le iba a dar una tierra, le iba a dar una descendencia tan numerable como la arena como el polvo de la tierra, la arena del mar o las estrellas del cielo. Le iba a dar una simiente, le iba a dar un nombre nuevo, una nueva oportunidad. Y de sus lomos iban a ser una nueva nación. Una nueva nación con propósitos redentivos. Para terminar la primera hora, quiero leerte un versículo que estaba meditando en esta semana, que uno lo puede leer por arribita, ahí en Génesis capítulo 14, verso 13, cuando Lot es liberado por Abraham. Ahí vas a encontrar que dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, y hay una coma, hay que esperar. La palabra hebreo significa o viene de una raíz que tiene que ver con Eber. Significa que era una persona de otra región lejana o del otro lado. Para ver la vida de Abraham, era ver su campamento. Algunos seguramente se ha hecho popular que este Abraham no adoraba como el figurat de Ur de los Caldeos. Era un altar de piedra, pero adoraba al verdadero Dios. Yo la semana pasada les compartí a ustedes imágenes de lo que era el figurat, ¿no? Era como una gran pirámide. Tenía 70 metros de longitud por 50 metros de anchura y tenía 23 metros aproximados de alto. Eso era la adoración al dios Luna. Era muy similar a lo que después se propagó a las pirámides de Egipto. Esa misma cultura llegó también a las adoraciones aztecas a Sudamérica. Es lo que quiso hacer el hombre en Babel para adorar a su propio Dios. Ahora, ¿qué era eso con un simple altar de piedras? ¿Cómo Abraham construía? ¿Cuánto llegaba a medir de alto? ¿1 metro? ¿70 centímetros? ¿50? ¿O tal vez un puñado de piedras? ¿A vez de que me habla eso? De la sencillez de la fe. No era lo grande del altar o trascendente. Pasaba por la sencillez de la fe y del corazón de un hombre que en piedad busca a su creador, aquel que lo había llamado. Y acá Abraham es conocido como el hebreo. A veces para los residentes de Canaán, los hebreos eran extranjeros visitantes de su tierra. Eran personas sin ciudadanía y de poco valor. Era un simple pastor de ovejas. Los egipcios miraron a los hebreos con desprecio porque eran pastores de ovejas. Hablé de una guerra de simientes, ¿no? El problema era espiritual, no superficial. Este mundo no quiere saber nada con la simiente, este mundo no quiere saber nada con Cristo, este mundo no quiere saber nada con el reino de Dios y su justicia. Hay un pueblo peregrino, abrazado a la esperanza, y nuestra esperanza es Cristo. Así que si vos seguís esta palabra, los de Eber, vos lo vas a encontrar en la descendencia. Tendríamos que ir capítulos anterior y vas a llegar a los descendientes de Noé. Si seguís hilando fino, vas a saber a dónde vas a terminar. A Génesis 3:15. El doctor Francisco Lacueva, un gran teólogo, ilustró este versículo de la siguiente manera: como un cono geométrico invertido.
donde comienza en un punto, la primera mención, y a medida que se va expandiendo hacia su base, pero de manera invertida, se va recibiendo más luz en la revelación bíblica para que comprendamos que el fin de todas las cosas tiene nombre y apellido, es Cristo. Hebreos lo explica muy bien. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, revelación final, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Así que cuando en algún momento determinado del estudio te hablé que estudiar la vida de Abraham es volver a nuestras raíces, y conocer nuestras raíces va a saber de dónde está nuestro origen, y hemos compartido que nuestro origen está en la mente y en el corazón de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Vamos a ir descubriendo la fidelidad de un Dios que no conocemos. Plenitud significa que Él quiere llenarlo a todo. Y es la plenitud de Dios que quiere saturar y llenar, inundar y tu vida y la mía, tu mente y tu corazón como el mío. Palabras sencillas, que podamos ser llenos de Dios. Conoce pues que Dios es fiel, que guarda el pacto y la promesa por infinidad de generaciones. Este es nuestro Dios, que quiere que aprendamos a conocer con Él. Te hago una pregunta, ¿cuántos años tenés? 15, 20, 25, 30, 50, 60, 65. ¿Cuántos años has caminado con Dios? ¿Estamos caminando por la transitoriedad de la vida, de este mundo terrenal, o estamos caminando en el plan de Dios? Por eso es importante conocer nuestras raíces. Porque en la mente de Dios, que se lo reveló a su peregrino, en aquel pacto, en aquel llamado de Génesis capítulo 12, estábamos involucrados cada uno de nosotros. Porque le dice, serás de bendición hasta lo último de la tierra. Y en eso estaba involucrado algo que el pueblo de Israel no entendió, que tiene que ver con el mundo gentil. Y de ese mundo gentil, un nuevo comienzo, donde Jesús, autor y consumador de la fe, el gran pionero, el peón del cielo, estableció un nuevo comienzo que se llama Iglesia, de la cual vos y yo formamos parte. Qué importante esta línea cronológica de los años. A los 99 años y a los 100, precisamente a los 100 años de Abraham, vino el hijo de la promesa, Isaac, que significa gozo. Y si vos haces un contraste entre Isaac y Cristo, Isaac fue el deleite y el gozo de Abraham y Sara, pero Cristo es el Isaac del cielo, que un día en aquel bautismo y en el monte, cuando él mostró un poco su gloria, dijo al padre de él, este es mi hijo amado, este es mi gozo, en quien tengo contentamiento. A él, hoy. Amén. Hacemos un recreo. Gracias, Norby, por orar. Y bueno, estamos viendo y conociendo a la persona que promete, que es la persona de Dios, este Dios que es fiel a su plan, a su promesa, a su pacto, y que es fiel a su pueblo, y en este caso a quien estamos hablando, a su peregrino Abraham. Y hablamos de que es muy importante conocer el objeto de la promesa. Me puse como ejemplo de un incumplidor y un chanta, pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Y cuando hablamos de promesa tenemos que conocer el objeto de la promesa, ¿no? Y Dios promete algo con el objeto de bendecirnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tiene que ver con su carácter. Por eso dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la premisa, es el requisito para cada uno de nosotros, hombres y mujeres de Dios, que responden su llamado. Responder al llamado de Dios, a vivir esa vida que responde a la promesa de Dios. Así que es importante conocer el objeto de la promesa. Dios se manifiesta, aparece este hombre, llega a Harán, después de 2.400 kilómetros, se establece un tiempo, y después que Taré, su padre, muere, Dios aparece otra vez y lo lleva a Canaán. Era una tierra que no conocía, él salió sin saber hacia dónde iba. Hay una definición muy linda en cuanto a Abraham como objeto de la fe. Nos habla de la fe que avanza, de la fe que incursiona bajo la guía y los linderos de Dios, que confía en las promesas y descansa en el plan de Dios. Y eso me sorprende y me maravilla de saber que en lo personal Dios tiene un plan para Carlitos en esta noche. De mí depende de buscar su guía, su dirección, de ponerme en sus manos, y Él me va a enseñar lo que tiene determinado para mí como hombre de Dios o varón de Dios de manera personal, como matrimonio, porque tengo una cónyuge, gracias a Dios, que ama a Dios y estamos juntos en este camino, pero también como familia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, individual, colectivo como familia, pero también como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo visible en esta presente dispensación. Él tiene promesa para la iglesia, Él promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o esta presente dispensación. Sería la manera más correcta de traducir ese versículo. Hasta el fin de esta dispensación, Jesucristo está comprometido a permanecer con cada uno de nosotros, con su iglesia. De ahí que aún las puertas del Hades no van a poder contra ella, porque la iglesia en las manos de Jesucristo es una fortaleza inexpugnable, imposible de conquistar, porque es Dios quien la sostiene, es Cristo quien la sostiene, y está siendo potenciada por el Espíritu Santo que descendió en Hechos capítulo 2, ahí en Pentecostés, para llevarla el día que Cristo venga a buscarla, a recibir al amado del cielo en el aire, para llevarnos a la patria del celestial, para estar por siempre jamás con Él. Y un día no nos vamos a quedar siempre allá arriba, vamos a volver con Él, a reinar con Él, porque todavía sigue firme y fiel que Dios le hizo a su pueblo Israel, que va a venir a reinar por 1000 años, por fidelidad a la promesa que le hizo Abraham, pero también a la promesa que le hizo David, que en el trono de David iba a haber un rey que iba a reinar eternamente y para siempre. Estamos hablando de este Dios, mis queridos, que ni los años, ni la circunstancia, ni el mismo infierno lo hizo titubear y retrasar de su propósito. Él es el soberano. No hay nada ni nadie que haga torcer su voluntad. Vos fíjate, no sé si te llamó la atención lo que mencioné. Mientras la serpiente antigua se gozaba de cómo estaba mutilando el cuerpo del Salvador en el madero, y en la flagelación previa a ser cargado para que muera crucificado en la cruz, estaba firmando su propia sentencia de muerte y destrucción. Porque mientras esa sangre iba a ser derramada, estaba sido derramada, era la sangre que iba a quitar el pecado que nos separaba de Dios. Era el Cordero de Dios en sacrificio, que iba a quitar de una vez y para siempre el pecado que nos separaba de Dios. Así que tenemos que conocer el objeto de la promesa, pero también debemos conocer el carácter de la promesa. ¿Quién es el que la emite? Estamos hablando de nuestro Dios, del Dios fiel. Hoy es una noche para considerar la fidelidad de Dios, mis queridos hermanos y amigos.
¿eh? Él es el Dios inmutable, que no cambia, que permanece fiel, porque Él es eterno. Nosotros medimos todas las cosas en el tiempo y en el espacio, pero nuestro Dios es el Olam, el eterno, como era llamado antiguamente, era uno de los nombres preferidos de cómo llamar a Dios. Él era el eterno. Así que si estamos hablando de un eterno Dios, estamos hablando de una salvación de alcance eterno. Por eso, qué triste y lamentable que piensan que la salvación de Dios es limitada, que murió por unos pocos, que Dios no, está limitado a nuestro, o limita nuestro, su carácter y sus atributos a lo que nosotros tratamos de pensar o comprender. Pero no estamos hablando de un Dios infinito, de un Dios insondable, de un Dios eterno, que le plació, porque es soberano y porque es amor, involucrarnos a su corazón. Me encanta esta consideración en este tiempo, involucrarnos a su corazón, abrazarnos, ligarnos a lo que Él es, que es amor. Así que tenemos que conocer el objeto de la promesa, el carácter de su promesa, quién es lo que le emite, y sobre todo, y en esto descansa nuestra fe, tener una firme convicción, certeza de que va a cumplir todo lo prometido. Así que de esto se trata la vida de este hombre increíble, que a través de sus años, cada día, tuvo la oportunidad de conocer a este Dios fiel. Así que Dios le había dado una promesa, Dios hizo esta promesa con relaciones de pacto, y también les prometió una posteridad nacional, podríamos decir como la arena del mar, Israel, pero también espiritual, como las estrellas del cielo, donde la promesa descansa en la base de la fe y la esperanza. Así que bueno, ahí tenemos un poquito una panorámica de lo que es conocer la vida de Abraham a través de una línea cronológica, a través de su peregrinaje. 75 años tuvo cuando salió de Harán, a los 86 años nació Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, y como para no pasar rapidito este punto, algo rapidito, y si hiciste una lectura panorámica vas a tener en claro a qué me refiero. La manifestación de Ismael a través del nacimiento de esta relación por consentimiento de Sara entre Abraham y Agar, la esclava o la egipcia, tiene que ver con, yo le puse en un estudio que no, por razones de tiempo no le podemos dar, que tenemos que tener cuidado con los atajos. Si yo entiendo que Dios es soberano, que Dios es sabio, que es un Dios salvador, que es fiel a su plan, a su promesa y a su pacto para con su pueblo, tengo que entender que Dios no necesita mi ayuda. Dios ha determinado un camino, una voluntad, ordenado soberanamente por Él, sustentado y avalado por su infinita sabiduría, que es multiforme, de diversos colores, lo que significa esa palabra multiforme. Él elaboró un plan, y cuando Sara quiso ayudar a Abraham a tener un hijo de la egipcia, trajo problemas. Y esto tiene que ver cuando nosotros impulsivamente queremos ayudar a Dios o forzar la voluntad de Dios. Mis queridos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El camino de Dios, Dios dice en la Escritura que Dios ha hecho hermoso todo en su tiempo. Así que respetemos el plan soberano de Dios. Dios nos ha dado creatividad, libertad en Cristo para vivir y disfrutar. Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas para disfrutar. Yo en esta noche no te estoy hablando de un espiritualismo. Es bueno sentarse y tomar bueno, hoy mucho no se puede, ¿no? Un mate con un amigo. Es bueno sentarse y compartir una buena docena de empanadas de jamón y queso. O un buen pedazo de carne a la parrilla. Es bueno salir a tomar un helado, ir a jugar un poco de deporte, compartir un libro juntos como muchos de ustedes lo hacen. Dios nos ha dado todo para disfrutarlo, pero en su tiempo, en sus formas, en sus principios o patrones de santidad. Dios lo ha hecho hermoso
todo en su tiempo. Jóvenes queridos, tu juventud es hermosa. ¿Para qué adelantarte a vivir cosas que solo compete en el área del matrimonio? Ese es el problema de los jóvenes de hoy. O sea, Dios te ha dado una hermosa juventud para crecer, para soñar, para prepararte espiritualmente, secularmente, como una herramienta para poder servir a Dios y glorificar a Dios. Y así a cada uno de nosotros, como familia, como matrimonio, como compartir, aún en los momentos más difíciles, en situaciones difíciles y críticas. Dios lo permite para que, sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada, para que vos y yo seamos crisoles, donde la verdad de Dios es experimentada y probada para decir, amén, Dios es fiel, me permitió que caiga en esto, pero salí de esto más rico que cuando entré. Este Dios fiel es un Dios para conocernos, para conocerlo y relacionarnos con Él. Así que es muy importante este concepto. Así que cuando tengas decisiones que tomar, cuidado con los atajos. No te apures. Dice la palabra de Dios que el que cree no se apresure. Dios no llega ni antes ni después, llega a tiempo. ¿Te acordás de Saúl? Veía que Samuel tardaba, Saúl tardaba, y ¿qué hizo? Trató de cumplir la labor sacerdotal que solamente Samuel podía hacer. Hizo el sacrificio, y eso le costó ser desechado del reino. Y así como Saúl hay tantos que se apresuran, quieren ayudar a Dios, pero la obra es de Dios, mis queridos. Tomando las palabras de Pablo, él preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si las obras están preparadas, significa que Dios quiere preparar al obrero, al peregrino, para que ande en esas obras. Dios preparó la tierra de Canaán para dársela a Abraham. Abraham no la preparó, ya estaba. Cuando Dios le preparó la tierra prometida al pueblo de Israel, le dijo, ustedes van a heredar una tierra que ni sembraron, ni cosecharon, no hicieron nada, la van a recibir como provisión de mi generosidad, porque soy galardonador de los que me buscan por medio de la fe. Así que, y cuando tuvo 86 años nació Ismael, como consecuencia de atajos que trajo problemas al seno de la familia. A los 99 años va a ser confirmada la promesa de este hijo, porque pensaba de que lo iba a tener de un criado o de Lot, y Dios le va a afirmar por medio de su verdad y su fidelidad que de Sara Dios le iba a dar un hijo. Y uno sigue avanzando, y a los 100 años nace Isaac, y sigue avanzando, y aproximadamente después de la muerte de Sara, a los 140 años, manda a buscar esposa para su hijo, y a los 175 años, Dios le cerró los ojos y lo llevó a su presencia. Así que tenés una línea cronológica a través de los años, pero también puedes hacer una línea cronológica en relación a la promesa. Ya hemos hablado de lo que involucra la promesa, y vas a encontrar la realización de la promesa en su primera mención, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y te voy a engrandecer, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyendo los gentiles. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra,
hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Así que ahí ves a Abraham, el piadoso. Dios le dijo que vaya a Canaán llegó, plantó su tienda y plantó su altar. Así que ahí puedes hacer la cronología de la primer promesa de Dios. Pero después vos vas a encontrar la confirmación de la promesa. Y la vas a encontrar en Génesis capítulo 15. Vos fíjate que vos leyendo una lectura panorámica de la vida de Abraham, que cada vez que Abraham hizo las cosas a la manera de Dios, Dios aparece a su peregrino y le va revelando progresivamente los planes y confirmando lo que Dios le había dicho. En Génesis capítulo 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, y dice, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré en que la he de heredar? Acá es interesante, después de estas cosas, ¿qué había pasado? Dios había libertado a su sobrino Lot. Así que el temor había llegado al corazón de Abraham, pensando que una nueva rebelión se podría levantar con las alianzas extranjeras y en pos de una venganza caer sobre el campamento y matarlo todos. Pero Dios, que es fiel a su plan, a su pacto y a su promesa, le dice, no temas, no temas, yo soy tu escudo. Qué lindo, ¿no? Que en esta noche te dice, te llama por tu nombre y te dice, no temas, yo soy tu escudo. Yo te traje hasta este momento porque yo soy el que te llamé. El día que te prediqué el evangelio por mi siervo y me aceptaste como Salvador. Yo soy ese Dios que te llamé para ser salvo, para ser santo. Soy el que te traje hasta hoy, hasta este lugar, a esta realidad presente, de este mes de mayo del 2021. Yo te traje hasta acá. No temas, yo soy tu escudo. No temas de los conflictos sociales, no temas de la pandemia, no temas de qué vas a comer o qué vas a vestir. Yo soy tu escudo. Entendeme, Abraham, yo te voy a proteger. Y es más, no solamente te voy a proteger, te voy a dar una descendencia, te voy a dar una posteridad. Pero Señor, solamente tengo este esclavo, no tengo hijo. Dios le prometió un heredero, una simiente. Dios es fiel a su pacto, a su promesa. Tal vez tengamos que preguntarnos en esta noche, ¿cuál es la promesa de Dios que guía tu vida en el día de hoy? ¿Cuál es la promesa que te está obrando en tu corazón? ¿Cuál es la promesa de Dios que abrazaste esta mañana antes de hacer tus quehaceres domésticos o ir a trabajar? En esta noche Dios nos dice, amados hijos de la escuela bíblica del día viernes, no teman, yo soy su escudo. Es más, y voy a ser tu galardón, te voy a bendecir. Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Abraham, como vos sos de esos que tienen fe, que avanzan, no temas, yo soy tu escudo.
soy tu galardón, y será sobremanera grande. Y respondió, Señor Jehová. Y otra de las líneas que vamos a ver el próximo viernes tiene que ver en relación a los nombres de Dios que aparecen en la historia de Abraham. En Génesis capítulo 17, la promesa la vas a ver rubricada con la circuncisión como señal del pacto y la promesa. Pero también vas a ver que la perpetuidad de la promesa se hace para siempre. Y eso lo vas a encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 15-18, como resultado de la fidelidad de Abraham después de haber ofrecido a su hijo. Mirá lo que dice el Señor. Génesis 22, versículo 15 y 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia la poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Esta mención de tu simiente está haciendo mención no a la descendencia, sino a una persona. Y ya se está haciendo referencia a la persona de Cristo. Y esto lo vas a encontrar registrado en lo que Pablo habla allí en Gálatas capítulo 3, verso 16. Así que, qué maravilla, ¿no? Un Dios que hace una promesa, un Dios que la confirma para que no la olvidemos y lo va a hacer en relaciones de pacto. Un Dios que para que no nos olvidemos va a establecer la circuncisión como señal. Ahora, cuando uno pensaba en la circuncisión, que Dios estableció en Abraham y después a su descendencia, a la nación judía, era una señal externa de lo que tenía que ser como consecuencia de una realidad interna. El problema del pueblo de Israel, que enfatizaba a la señal externa cuando no estaba en consecuencia con la realidad de su vida espiritual interna. Hoy nosotros no tenemos la necesidad de una circuncisión externa, porque Dios ha establecido en el momento que hemos creído de una señal interna que tiene que ver con el sello de Dios, con la unción de Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo como señal, como sello, como garantía, como distintivo de que somos su pertenencia. Por eso, nosotros, al ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios, somos su santa posesión. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la tienda del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos encamina al altar de la gracia de Dios, donde hallamos el oportuno socorro y con la amplia, generosa entrada de poder adorar a un Dios que antes no podíamos, al único Dios verdadero, y adoramos a Jesucristo, su enviado, el autor y consumador de la fe, como consecuencia de esta promesa y de este pacto, y de este nuevo pacto que Jesucristo selló con su sangre de una vez y para siempre. Y Dios lo estableció a Abraham con juramento perpetuo, eterno. No hay nada que haga cambiar a Dios. No hay razón para que vos y yo cambiemos para con Dios. Así que ahí tenemos una línea cronológica de lo que es la promesa de Dios. En Génesis capítulo 2 encontramos el pacto de Dios que se ha enseñado. En Génesis capítulo 15 vamos a encontrar el pacto de Dios que es establecido. En Génesis 17 vamos a ver el pacto de Dios que es reafirmado y renovado. Y vamos a verlo con el tiempo, que es también confirmado a Isaac
y a posteriormente a Jacob. Queda poquito tiempo, algo para terminar. El pacto de Dios involucró una simiente, de la cual vendría Cristo, involucró una tierra, involucró una nación, involucró su bendición permanente. Acordate el concepto, ¿eh? Dios, al bendecirnos, Él es galardonador, es la fuente de toda plenitud, de abundancia y satisfacción, que involucra todo, pero también de la protección divina. No temas, yo soy tu escudo y soy tu galardonador. La palabra pacto significa en nuestro idioma castellano una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una a cumplir sus obligaciones. Siempre que Dios ha tratado con el hombre, lo ha hecho en relaciones de pacto. Y esto me encanta. La palabra pacto en el hebreo significa comer con, dando la idea de comunión. Da la idea de atar o ligar. Y ahí me gustaría leer un versículo con ustedes, ahí en el Salmo 2, que está este concepto muy interesante, muy rico, por cierto. Salmo 2, versículo 1, refiriéndose al rechazo del Mesías, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quisieron tener en cuenta la intención del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, ¿viste? Ligaduras de amor. Jesucristo no vino a otra cosa sino a dar amor. Él vino a salvar. Él no vino a condenar. Él vino a traer salvación. Y la religión no quiso saber nada. Por eso es importante enfatizar, mis queridos, que Dios no quiere de nosotros una religión, y mucho menos evangélica, sino una relación con este Dios fiel, que quiere comer conmigo, que quiere atarse a mi vida, ligarse a mi vida. Y la tercera palabra que tiene que ver con la palabra pacto, tiene que ver con dar, y da la idea de compartir. Y Dios el Padre, es importante tener en cuenta esto. En esto me animo a separar la Trinidad. Envió a su Hijo, al Hijo, su único, nos dio lo mejor. Y si Él nos dio lo mejor, no tiene que haber la menor mínima duda que va a escatimar lo que nosotros necesitamos, porque nos dio lo mejor de su corazón. Nos dio todo, a tal punto de serse pobre, para darnos toda su riqueza en el Hijo, para que seamos salvos, satisfechos, santos, siervos, separados para su amor. Así que la palabra pacto va a enfatizar lo que Dios va a hacer. En cambio, la palabra dispensación, si vamos a separar y hacer un contraste, va a enfatizar la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta presente dispensación? Amar a Dios. Porque amar a Dios me va a llevar a amar lo que Él ama. No amo a Dios porque amo la misión o el evangelismo o el discipulado. Voy a evangelizar y discipular y amar la visión porque amo a Dios. Es distinto al canal. Porque uno viene como producto de ser canalizado por Dios, y el otro es lo que yo puedo hacer a través de mis obras religiosas para llegar a Dios. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. No es por religión, no es para que Dios me bendiga, me ponga el plato de comida. Eso sería un negocio. Amamos a Dios por lo que Él es, y le alabamos por lo que Él hace. Me pone el puchero, el plato de comida, me da una iglesia, me da una familia, me da un techo, me da un abrigo. Hoy hay mucha gente que está pasando frío. ¿Estás calentito? ¿Tenés una estufa? Y no te estoy hablando de un tiro balanceado o un frío calor. Hoy con Fernando tuvimos un problemita, que se le rompió el auto y nos dejó varado lejos. Y nos quedamos esperando la grúa, y ahora por el tema del COVID la grúa no lleva más al chofer.
Así que nos fuimos caminando a una estación de servicio. Y él estaba mojado porque intentó de arreglarlo de abajo de la lluvia. Y lo que más me dolía era que hoy salimos con su auto porque él quería que llegue temprano para ser puntuales en la escuela bíblica. Y estaba mojado y humedecido. Yo dentro de todo estaba seco. Así que me fui a la estación de servicio y que me fui a pedir un café caliente. Y sabes que no podíamos quedarnos adentro porque la ley no lo permite. Fuimos afuera. Y pasamos frío. Y sabes qué lindo hubiese sido un Bran Metal, un reparito, porque no había dónde estar, no había lugar. Estás calentito, tenés un suéter, una camperita. Es la provisión de Dios, es la fidelidad de Dios en las cosas diarias, que si no vemos a Dios en todo, nuestra fe estará estancada y no avanzará y no crecerá en el conocimiento de este Dios fiel a su pacto, a su promesa, a su provisión, a su pueblo, a su peregrino, a tu vida y a la mía. No teman, mis queridos, en esta noche. Él es nuestro escudo. Él es nuestro galardón. Así que Dios le dio a través de su promesa a Abraham un nombre, le dio una relación de pacto, lo involucró a sus propósitos eternos. Dios compartió con Abraham un altar y las experiencias amorosas de la vida diaria. Esposo, yo te animo a algo para mañana a la mañana. Prepara un mate, un té caliente, un café. Levántate temprano y prepáralo y anda a despertar a tu esposa y dale un beso grande y decirle, vieja o viejo, Dios nos ama. Estamos juntos porque Dios es fiel. Abraza a tus hijos, dale un beso grande, acurrucalos. Hoy los tenés. Es la fidelidad de Dios que nos galardona con las cosas sencillas de la vida. Y si Dios no nos da más, es porque no hemos aprendido a valorar lo que hoy Dios nos dio. Valora tu mascota, tu perrito, tu pajarito. Ojalá tuviera un canario como se le posa a Chanchi, ¿no? Son las cosas lindas donde Dios es real, ¿me entendés? No hace falta una nube, no, algo esplendoroso, una explosión. No, estamos cerrados, por fe andamos. Así que, y recordá siempre, tres cosas sencillas que caracterizaron la vida de Abraham. La tienda, el altar y la promesa. La tienda que me habla de una vida separada, el altar que me habla de una vida sustentada y graciable en la vida diaria por la gracia de Dios, y la promesa que me da seguridad para el presente y para el porvenir. Quiero terminar con estas palabras en esta noche. Y amén que termino horario. Dios le dijo a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y déjame que lo lea así. Después de estas cosas, de todo lo que me pasó del día, nos quedamos varados, chupamos frío. Viene palabra de Dios a Carlitos, ahora, en visión por medio de su palabra, ya revelada. Y dice, no temas, Carlitos, no temas. No temas que va a pasar mañana por los decretos, si se va a trabajar o si no se va a trabajar. No temas. No temas en la incertidumbre que hoy está la Argentina con todo lo que está pasando. No temas por la lluvia, no temas por el frío. Yo soy tu escudo y soy tu galardón. Lo que te está diciendo, no esperes nada de otra parte, espera todo de mí. Yo soy el que voy a galardonarte, yo soy el que voy a bendecirte. Espera todo de mí, porque te amo y porque establecí un pacto de amor con vos, porque quiero comer, quiero atarme, quiero ligarme y porque te di lo mejor, que es la vida de mi propio hijo, porque en señal de mi amor y mi compromiso y mi fidelidad por ti. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Y pensemos y consideremos y
quiero darte una tarea que ya seguramente hiciste. Y si no la hiciste, toma una nueva oportunidad. Lee detenidamente esta semana otra línea cronológica que quiero compartir contigo. Hemos visto la de los años, la de la promesa. He tocado superficialmente la línea cronológica de la simiente, que aparece en Génesis capítulo 3, verso 15, hasta Gálatas capítulo 3, verso 16, la simiente y Cristo. Te he compartido la palabra donde cambia el significado en Génesis capítulo 22 al referirse en la simiente de Isaac, haciendo mención del Cristo que va a venir. Y quiero que dejar para el cierre del próximo viernes la línea cronológica en relación a la revelación de los nombres de Dios. Pero no lo leas a la apurada. Léelo con detenimiento y pensa ese nombre, qué significa y cómo lo estás experimentando en tu vida diaria. Y si hay un nombre que todavía no has llegado a descubrir, detente, oremos para que aprendamos a conocerlo. Porque de eso se trata la escuela de la fe. Amén. Pastor, una oración para terminar.